Bueno, en esta segunda clase de la unidad 2 vamos a ver esencialmente dos temas. Primero vamos a ver álgebras de Boole y desde el punto de vista de los retículos, ¿no? Y después vamos a dedicar como una partecita de la clase a dar una idea de la prueba del teorema M3N5 que teníamos para chequear cuando un retículo era distributivo, ¿sí? No vamos a ver todos los detalles, pero sí vamos a introducir algunos conceptos que, digamos, vale la pena ver, digamos, y que son como ingredientes centrales en esa demostración. Bien. Bueno, primero empezamos con álgebras de Boole, ¿sí? Una definición de álgebra de Boole, digamos, es como veníamos haciendo, ¿no? Es como agregar distintas capas de estructura a un retículo, ¿sí? Entonces, un álgebra de Boole va a ser un retículo acotado, ¿sí? Distributivo y con complementos, ¿sí? O sea, recuerden, ¿no? Estas definiciones que vimos la clase pasada, digamos, esta función complementos para álgebras de Boole, la distributividad me dice que es única, ¿sí? O sea, en general no existe una función complemento en un retículo distributivo, pero si existiera tiene que ser única, ¿sí? Eso lo vimos la clase pasada, ¿sí? Y esto es como, digamos, ya lo máximo que podemos pedir, como que ya no se pueden agregar muchas más propiedades y obtener cosas nuevas, ¿no? Esencialmente, esto es como la máxima estructura que le vamos a dar nosotros a un retículo, ¿sí? La máxima cantidad de capas de estructura, ¿sí? Bueno, las álgebras de Boole, digamos, es como que su estructura ya aparece naturalmente en la matemática, ¿sí? En particular es como que podemos ver como modelada la lógica, ¿sí? Y la teoría de conjuntos, ¿sí? La lógica, digamos, este sería el álgebra de Boole es como el álgebra de las proposiciones, ¿sí? Y también es el álgebra de la teoría de conjuntos, ¿sí? ¿No? Ahora vamos a ver un poquito eh, algunos ejemplos, los más concretos, ¿sí? Entonces, este por ahí es el ejemplo en el que más o sea, vamos a centrar cuando hablemos de álgebras de Boole, ya vamos a ver bien por qué, ¿sí? Pero esencialmente es como que estas son todas, ¿sí? Esto no es 100% correcto, pero en muchos casos sí. Bien, entonces, digamos, este es el retículo de subconjuntos de un conjunto X, con la estructura clásica de unión e intersección, si el mínimo el vacío, el máximo el total, y la función complemento relativo a X, ¿sí? Eso forma una álgebra de Boole, ya lo hemos visto, ¿sí? Otro ejemplo un poquito más, digamos, un poco disfrazado, ¿sí? Pero recuerden este retículo el distributivo que teníamos de divisores de n, ¿sí? Con, digamos, el join era el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, ¿sí? Digamos, esta estructura reticular es la estructura de una álgebra de Boole, si, solo si, y ahora lo justificamos, n, digamos, la descomposición en primos del número n, ¿sí? Es como un producto de primos distintos, ¿sí? O sea, no tiene factores primos repetidos, ¿sí? Ahora vamos a justificar bien esto, ¿sí? Pero vemos, por ejemplo, acá que en D12 falla, ¿no? O sea, porque acá digamos, si descompongo 2 en primos, el 2 me aparece como factor dos veces. Y justamente es como el que da problema para los complementos, ¿sí? Eso de la distributividad, eso yo ya lo tengo, ¿no? Eso ya lo probamos, pero si uno mira un poquito acá, 2 no tiene complemento, ¿sí? Eso es un complemento cuando... A ver si lo miramos un segundo, aunque después lo vamos a hacer en general, pero un complemento de 2 cuando yo tome el ínfimo, me tiene que dar este 1 acá, que es el mínimo, ¿sí? Entonces los únicos posibles van a ser 3 o 6. Pero, digamos, si yo ahora tomo supremo con entre 2 y alguno de estos, eh, debería obtener 12 si fuera un complemento y digamos, queda en 6. Entonces, este primo que se repite es, bueno, justamente lo que va a dar problemas. Bien. Y digamos, un poquito más, digamos, esto lo podemos hacer en general, ¿no? O sea,
Pensemos ahora en Dn, ¿sí? Pero tenemos que n, cuando lo descompongo en primos, hay un primo que aparece dos veces, ¿sí? O sea, hay un p tal que p cuadrado divide a n, ¿sí? Entonces p no tiene complementos en Dn. Es lo mismo que pasaba recién, ¿sí? Esto es fácil de ver, o sea, eh, digamos, supongamos que x es un complemento de p, ¿sí? Entonces el mínimo común múltiplo tendría que ser n, ¿sí? O sea, esto es el join, tendría que dar el máximo. Eh, pero bueno, digamos en particular, p tiene que dividir a x, ¿sí? O sea, si el mínimo común múltiplo es n y p cuadrado divide a n, ese otro primo que me está faltando como que se lo come x, ¿sí? Entonces tienen un divisor en común, ¿sí? O sea, p divide tanto a p como a x y por lo tanto el máximo común divisor no puede ser 1, ¿sí? Entonces es la misma situación que pasaba recién, pero lo pudimos generalizar, ¿sí? O sea que tenemos, digamos, parte de lo que queríamos probar del enunciado más general, ¿sí? Porque sabemos que Dn no es una álgebra de Boole si n no es producto de primos distintos, ¿sí? Y habría que probar la recíproca, ¿sí? Pero bueno, ahora hacemos la pruebita, pero podemos ver algunos ejemplos más, digamos, digamos divisores de un primo, un retículo lineal muy sencillo, ¿sí? Eh, Obviamente es álgebra de Boole, ¿sí? Lo mismo pasa cuando n lo escribo como producto de dos números distintos y acá ya se va viendo que la estructura que tiene es la estructura del álgebra de conjuntos, ¿sí? Porque digamos los divisores de p por q, si p y q son dos primos distintos, son p, q, 1 y p por q, ¿sí? Y me queda exactamente el diagrama de Hasse de partes de dos elementos. Lo mismo pasa con un número n que es producto de tres primos distintos, p, q y r, ¿sí? Tenemos la misma situación, o sea, los divisores son los divisores primos p, q y r, los divisores que son producto de dos primos, p por q, p por r, q por r, y bueno, n, ¿sí? Y obviamente el 1. ¿Sí? Si uno mira 2 segundos esta se convence de que así se calculan los mid y los join. Y bueno, justamente es parte de tres elementos, ¿sí? Y esto es lo que pasa en general. O sea, vamos a probar que, digamos, este retículo de n, cuando n es producto de s primos distintos, es parte de un conjunto con s elementos, ¿sí? Bien. La pruebita es bastante sencilla, acá les dejo la idea, pero si tenemos un divisor de n, x es un divisor de n, x es producto de algunos de los primos que aparecen en la descomposición de n, ¿sí? Y digamos, cada uno de esos factores aparece solo una vez, o sea que lo podemos como identificar con un subconjunto de 1s, ¿sí? Bueno, y acá es fácil como calcular el complemento, ¿sí? O sea, si x es producto de estos primos p sub i1, p sub ik, n sobre x, que eso vimos la otra clase, ese era el complemento de x, es producto de los otros primos que aparecen en la descomposición de n, pero que no estoy usando en la descomposición de x, ¿sí? Y esto ya es estándar, el mínimo común múltiplo. Acá hay un errorcito, después lo voy a corregir. El mínimo común múltiplo entre x y n sobre x no es 1, sino que es n. Y el máximo común divisor sí es 1, ¿sí? O sea, n sobre x, esto ya lo sabíamos, ¿no? Pero es el complemento de x. O sea que yo estoy pudiendo probar que cuando n es producto de primos distintos, tengo todos los complementos, ¿sí? Y la otra forma por ahí de encarar este ejercicio sería dar directamente el isomorfismo entre este retículo de n y partes de este conjunto. Acá lo puedo presentar como partes de subconjuntos de los primos que aparecen en la descomposición de n, ¿sí? Esta función que es natural, que a cada x le asigna los primos, ¿sí? O sea, el subconjunto de primos que aparecen en la descomposición de x, es un isomorfismo de retículo,
¿sí? O sea, ese sería un ejercicio para probar esto mismo de otra forma, ¿sí? O sea, como que damos explícitamente un isomorfismo de n con esta álgebra de Boole, ¿sí? Entonces, bueno, ya ahí lo tenemos. Obviamente en el caso en el que n es producto de s' diferentes. Bien. Eh, bueno, acá, bueno, ¿qué sería un morfismo de álgebra de Boole? O sea, es como que siempre nos hacemos esta reflexión, digamos, cada vez que defino una estructura nueva, voy a definir a los morfismos como las funciones que preservan esa estructura, ¿sí? Y en un álgebra de Boole, digamos, la estructura yo la tengo conformada por 5 partes, ¿sí? O sea, tengo estas dos operaciones, el join, el meet, tengo digamos, la parte de retículo acotado, ¿sí? Que sería el mínimo, el máximo y esta función complemento, ¿sí? Y también la propiedad distributiva, que acá no la estoy escribiendo, pero es la otra que pedimos, ¿sí? Entonces un morfismo o un isomorfismo de álgebra de Boole es una función que preserva toda esta estructura, ¿sí? Pero, digamos, en realidad eh, ya probamos nosotros que si, digamos, si se preservan los meet y los joins, es como que ya estoy preservando la estructura de orden parcial, entonces tengo que preservar el mínimo, el máximo, los complementos también se preservan porque, digamos, uno los puede definir en términos de unas ciertas ecuaciones, digamos, usando estas operaciones, lo mismo que la propiedad distributiva, o sea que esencialmente los morfismos de álgebra de Boole son morfismos de posets o morfismos de retículos, ¿sí? O sea, ya que se preserve el orden me implica que se preservan todas las demás capas de estructuras que yo agregué, ¿sí? O sea, como que no es no hay una noción nueva acá de morfismo, simplemente tengo que estar seguro de que ese morfismo de orden es entre dos álgebras de Boole. Bien, bueno, esto es lo que les comenté hace un ratito. El álgebra de subconjuntos es el ejemplo como clásico de álgebra de Boole que tenemos, y esencialmente cuando tengo álgebras de Boole con una cantidad finita de elementos es el único ejemplo que tengo, ¿sí? Esto por ahí no es tan fácil de probar, ¿sí? Si quieren lo pueden buscar o intentar probarlo al menos, pero vimos un ejemplo hace un rato con dn, pero bueno, si B es un álgebra de Boole con una cantidad finita de elementos, entonces B es isomorfa, ¿sí? Este es isomorfismo de retículos a el retículo de subconjuntos de X para un conjunto X, digamos que obviamente X tiene que ser finito porque B es finita, ¿sí? Entonces, bueno, si uno trata de probar eso, lo primero que tiene que hacer es identificar quién va a ser este conjunto X, y si lo pensamos un ratito, esto es lo que nosotros llamábamos, serían los átomos de B, ¿sí? O sea, este conjunto uno lo puede pensar como los átomos de B, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo mencionamos, ¿sí? No vamos a hacer la prueba, pero bueno, si lo quieren intentar estaría bien, o al menos buscarlo, ¿sí? Pero como consecuencia sale inmediato que si uno tiene un álgebra de Boole finita, ¿sí? O sea, bueno, ya sabemos cuál es la estructura, pero digamos, no cualquier retículo puede ser un álgebra de Boole, ¿sí? Porque ya por lo menos tenemos esta restricción de que la cantidad de elementos es 2 a la n, ¿sí? 2 a la n es la cantidad de subconjuntos que tiene un conjunto con n elementos, y como estas son las únicas álgebras de Boole finitas, es como que eso ya me da una restricción. No le puedo poner una estructura de álgebra de Boole a cualquier conjunto que se me ocurra, ¿sí? O sea, tiene que tener la cantidad de elementos tiene que ser una potencia de 2, ¿sí? Para esto, para conjuntos finitos, ¿sí? O sea, digamos, con conjuntos, digamos, con retículos infinitos, es como que la situación ya cambia un poco. No nos vamos a meter mucho, pero de todas formas hay una caracterización bastante elegante y que relaciona las álgebras de Boole con los subconjuntos de partes, pero
no es que son todas isomorfas, sino como que uno las puede ver ahí adentro, ¿sí? Pero bueno, eso no lo estamos cubriendo en el curso, ¿sí? Pero al menos sí podemos encontrar un contraejemplo, ¿sí? De una álgebra de Boole que tiene infinitos elementos y no es una álgebra de subconjuntos de partes, ¿sí? Entonces, fíjense, esta, esta propiedad bien general, después vemos un ejemplo concreto, pero si tenemos una álgebra de Boole que tiene una cantidad numerable de elementos, entonces B no es isomorfa a partes de X, digamos, para ningún conjunto X, ¿sí? O sea, después hay que ver si hay efectivamente un álgebra de Boole así o no, pero esto se puede ver más o menos fácil, ¿sí? Bueno, dos casos, ¿no? O sea, X tiene que ser un conjunto infinito, porque si X es finito, entonces partes de X es finito y B tiene infinitos elementos. Entonces eso lo descarto inmediatamente. Y el tema es que, ¿qué pasa cuando X es un conjunto numerable? ¿Sí? Esto, bueno, si no lo saben, esto por ahí sí deberían pensarlo un poquito, pero eh, la cantidad de subconjuntos que tiene, digamos, un conjunto numerable, ¿sí? Es no numerable, ¿sí? O sea, tiene la cardinalidad de la recta, ¿sí? Entonces, partes de X nunca va a poder ser isomorfa a B, porque en particular, si yo tuviera un isomorfismo, tendría que tener una biyección entre B y partes de X, pero si B es numerable, y partes de X no es numerable, nunca puedo tener una función biyectiva entre esos dos conjuntos, ¿sí? Entonces, eh, digamos, ahora tenemos, este es como un teorema así general, solamente faltaría ver que hay algún ejemplo. Entonces, tendríamos que dar un ejemplo concreto de una álgebra de Boole numerable, ¿sí? Yo les digo quién es, ustedes completan como ejercicio los detalles, pero la vamos a construir así. Vamos a trabajar con partes de los naturales, pero no puedo tener todo partes de los naturales. Lo que dijimos recién es que eso es no numerable. Entonces, lo que sí puedo tener, que sean, digamos, sin que crezca mucho el tamaño, serían los subconjuntos finitos de los naturales, ¿sí? Eh, digamos, los subconjuntos de n de cardinal finito, eso sí es un conjunto numerable, ¿sí? Ahora, si yo eso lo veo adentro de partes de n, no es una subálgebra de Boole, porque, digamos, eh, ni siquiera voy a tener los supremos y los ínfimos, ¿sí? Pero ya lo que falla, que uno lo ve evidente, es que no voy a tener los complementos, ¿no? Porque si yo tengo un conjunto finito, el complemento de ese conjunto finito es un conjunto infinito. Entonces esto ya no va a tener complementos, por eso le agrego, serían lo que se llaman los subconjuntos cofinitos de los naturales, que son los subconjuntos de n, tales que su complemento es finito, ¿sí? Entonces, si yo junto esas dos cosas, subconjuntos finitos y subconjuntos cofinitos, digamos, bueno, chequear, digamos que es numerable, eso no es difícil porque esto dijimos, esto es numerable, esto también es numerable porque digamos, está en biyección con, con los subconjuntos finitos, porque la función complemento es biyectiva, ¿sí? Y lo más importante es que tiene estructura de álgebra de Boole, ¿sí? O sea, acá tenemos, las operaciones van a ser las mismas, ¿no? Unión, intersección, el mínimo va a ser el conjunto vacío, si el conjunto vacío es finito, el máximo va a ser n, ¿sí? Que n es cofinito, ¿sí? Porque su complemento es el vacío, y bueno, hay que ver que esto queda, digamos, distributivo, pero esa propiedad ya la tenemos que para partes de n, ¿sí? Entonces como medio gratis, y lo único que estaba dudoso era la función complemento, pero bueno, ahora cualquier elemento en B tiene un complemento, ¿sí? O sea, si es finito vive acá, y si estoy acá paso para este lado, pero ahí me construí una álgebra de Boole numerable. Bien. Último
tópicos sobre álgebras de Boole son las leyes de De Morgan, digamos, estas identidades clásicas que uno ve para en la secundaria o en la primaria cuando estudia conjuntos, sobre el complemento de la unión, el complemento de la intersección, como que estas leyes formalmente pasan a álgebras de Boole, ¿sí? O sea, si yo tengo un álgebra de Boole cualquiera, no hace falta que sea finita, ¿sí? Eh, digamos, el complemento de un join sería el MIT de los complementos y viceversa, ¿sí? Entonces, esto dicho de otra manera es que la función complemento se comporta como un antimorfismo, ¿sí? De hecho, como es biyectiva, sería un antisomorfismo de álgebras de Boole, ¿sí? O sea, me cambia los supremos entre pares por ínfimos, ¿sí? Entonces, la prueba de esto la vamos a ver, pero voy a ir rápido porque es muy fácil. Lo que tengo que chequear es que yo ya sé que la función complemento es única, entonces, digamos, acá yo debería chequear, por ejemplo, para el primer enunciado, que este lado derecho, o sea, sería x complemento ínfimo y complemento, es el complemento de el supremo entre x e y. Entonces tengo que probar estas dos propiedades, ¿sí? Y lo mismo para el otro, digamos, digamos, este enunciado es como dual de esto, entonces ahí se va a poder simplificar un poco. Entonces estas cuentas son puramente algebraicas. Lo que yo tendría que hacer es desarrollar acá usando la distributividad y probar, digamos, estas dos identidades, ¿sí? Entonces, bueno, esta parte vamos rápido, ¿sí? Empiezo por la primera. Tengo entonces el join entre x e y. Esto está hecho el mid contra el mid de x complemento y complemento. Acá tengo dos mid. Entonces asocio al revés. Acá estoy usando la propiedad asociativa, pero ni siquiera la estoy escribiendo, ¿sí? Para ir, digamos, pues ya podemos ir un poco más rápido. Acá me quedó digamos un mid y acá tengo un join de dos cosas. Aplico la distributividad, ¿sí? Después, como este es el complemento de x, acá obtengo un 0, ¿sí? Después tengo que hacer supremo contra 0, me da el mismo que ya tenía, me queda el y complemento. Y bueno, acá finalmente estoy haciendo una propiedad conmutativa y asociativa, ¿sí? Y me quedó que el ínfimo entre 0 y el complemento de x queda 0, ¿sí? La otra prueba se hace análogamente, ¿sí? O sea, es como que es cuestión de asociar al revés, hacer distributividad y llegar a 1, ¿sí? Entonces, ahí que probé esta parte de acá, ¿sí? Para probar la segunda parte, uno puede hacer la cuentita de nuevo o usar algún argumento de dualidad, ¿sí? Para usar un argumento de dualidad, o sea, se puede hacer. Lo único que hay que tener en cuenta, digamos, o sea, un argumento de dualidad es válido cuando yo probé un teorema para todos los objetos que quiero dualizar, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Eh, si yo tengo un teorema para retículos y quiero probar un teorema dual, o sea, un teorema que cambie los supremos por ínfimo, solo puedo hacer porque cada retículo tiene un retículo dual, ¿sí? Acá yo sé, el único detalle que habría que chequear es que si yo empiezo con una álgebra de Boole, el retículo dual de una álgebra de Boole es también una álgebra de Boole. Y ahí ya puedo usar dualidad tranquilo, ¿sí? Lo único que es como que hay que estar atento para, digamos, acá no va a pasar nada si lo hacemos rápido, pero es como que estar atento a la sutileza para no cometer el error en otra situación. Si yo quiero dualizar sobre una cierta categoría, yo me tengo que asegurar que los objetos duales vivan en esa categoría, ¿sí? O sea, yo estoy acá trabajando con álgebras de Boole y a esas álgebras de Boole les estoy tomando el retículo dual. Entonces, como el teorema que yo quiero probar es sobre álgebras de Boole, tengo que saber que el retículo dual de un álgebra de Boole es un álgebra de Boole. O sea que también es distributivo y tiene los complementos, ¿sí? Pero bueno, ese sería un ejercicio bastante sencillo. Bien. Bueno, y digamos, la segunda parte de la clase yo la quería dedicar a dar una idea de cómo se prueba
este teorema M3N5, ¿sí? Recuerden, ¿no? Lo que dice es que un retículo es distributivo si solo si no tiene subretículos isomorfos a el M3 que era el diamante o el pentágono N5. Digamos, esto se puede hacer o sea, uno podría hacer la prueba a mano, ¿no? O sea, empiezo con un retículo que no es distributivo. Yo sé que hay tres elementos que, digamos, no satisfacen la identidad de distribuir el MIT en el join. Y bueno, tratar de encontrarme ahí adentro un diamante o un pentágono, ¿sí? Esa cuenta o sea, se puede hacer, hay libros que lo hacen así, pero es como que es bastante engorrosa, ¿sí? No sé, no es difícil la palabra, pero es como muchas páginas, ¿no? De cuentas y cuentas. La otra opción es desarrollar un poquito más de teoría, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros, en parte para justificar, digamos, ver estos conceptos que por ahí parecen medio raros. Si uno entiende en qué se van a usar, por ahí es como que es un poco más fácil estudiarlos así, ¿sí? Entonces, vamos a tener que definir tres o cuatro cosas, ¿sí? De algunas no vamos a hacer los detalles, pero por lo menos la idea tiene que quedar clara, ¿sí? Retículos modulares, ¿sí? Eso no lo vimos la clase pasada, así que lo definimos ahora. En la guía creo que hay ejercicios de retículos modulares. La definición parece un poco rara, ¿sí? Pero bueno, o sea, ahí está para leerla. Es como que tenemos esta propiedad para todo x y z. Si x es más grande que z, ¿sí? Y yo hago el meet entre x y el join de y y z, esto es lo mismo que sería el join de iz, no, perdón, el meet de xy join con z, ¿sí? Es medio difícil de acordarse de esto y de hecho hay varias definiciones equivalentes porque uno de estos es como que también puede usar alguna identidad y cambiar un poco la fórmula donde aparecen estos, cambiar el menor por mayor, pero bueno, yo a mí me es fácil recordarla así, digamos, esta otra forma de leer esta propiedad que es un poco más fácil de recordar es que el meet se distribuye en el join cuando el primero le gana al último, ¿sí? O sea, es como que si x es mayor o igual que z y yo o sea, distribuyera esto, me quedaría x join y acá me quedaría perdón, x meet y y el join de xz, pero el meet de xz que va a ser z porque x le gana a z, ¿sí? O sea que en particular uno ve automático que si el retículo es distributivo tiene que ser modular, porque digamos, en un retículo distributivo esto siempre distribuye, en particular distribuye cuando x es mayor o igual que z. Entonces la noción de modularidad es un poco más débil que la de distributivo pero bueno, parece como traído de los pelos, pero es realmente importante, ¿sí? O sea, después les voy a mostrar. eh, bueno, obviamente tiene implicaciones teóricas, pero con este ejemplo, eh, por ahí, digamos, se justifica incluso el nombre, ¿sí? Modular es por ahí por una teoría que se llama teoría de módulos en álgebra, ¿sí? Que es como una generalización de la teoría de espacios vectoriales y es como que ese es como el ejemplo, así, el arquetipo de los retículos modulares. Por eso digamos, es como que un retículo modular se comporta como este ejemplo que vamos a ver ahora, ¿sí? Muy generalmente, ¿sí? Entonces, veamos este ejemplito que no lo habíamos visto antes, ¿sí? Pero tenemos un espacio vectorial R a la n, ¿sí? Y pensemos en L, ¿sí? Esto es lo que se llama el retículo de subespacios de R a la n, ¿sí? O en la otra teoría esos serían los submódulos. Esto es un poco, hay que tener cuidado porque L es un retículo con digamos, si yo lo puedo pensar a los subespacios vectoriales como subconjuntos de R a la n, ¿sí? O sea, como que L lo puedo pensar como un subconjunto de partes de R a la n y por lo tanto es un poset con la inclusión, ¿sí?
Y con esa, esto es importante, ¿no? Con esa estructura de poset, L forma un retículo, pero no es un subretículo de partes de R a la N. ¿Sí? O sea, es como que acá el problema está, digamos, subretículo, recuerden, es que si yo hago las operaciones, digamos, el unión, intersección en subconjuntos de R a la N, eso me tiene que dar las operaciones en L, ¿sí? Los supremos y los ínfimos en L. Pero bueno, si uno hace la unión de dos subespacios vectoriales, eso de álgebra lineal, no necesariamente voy a obtener un subespacio. Entonces como que esas operaciones no, no son las operaciones de retículo en L. ¿Sí? O sea, el orden que tengo es el mismo que el orden de la inclusión, pero las operaciones son distintas. Entonces, ¿cuáles son esas operaciones? Esto también recordarán de álgebra lineal. Bueno, el MIT sí es el mismo. O sea, el ínfimo entre dos subespacios vectoriales es la intersección de los subespacios. Pero eso es porque si uno intersecta dos subespacios, le vuelve a quedar un subespacio vectorial. ¿Sí? O sea, es cerrado por la suma y la multiplicación por escalar. El problema pasa con la unión. Si la unión no es un subespacio, entonces lo que se toma es lo que se llama la suma. ¿Sí? Entonces recuerda, ¿no? La suma de dos subespacios es el subespacio generado por la unión. ¿Sí? O sea, es como que el join entre B y W van a ser todos los vectores de la forma B minúscula más W minúscula, donde elijo B minúscula en B grande y W minúscula en este W grande. Y eso sí es un subespacio. ¿Sí? Eso es cerrado por la suma y la multiplicación por escalar. Y la propiedad de modularidad sería la siguiente. Acá cambiamos la notación X y Z a UW, pero sería que si U es mayor o igual que W, o sea, si U contiene a W, entonces acá puedo distribuir. ¿Sí? O sea, U intersección B más W tiene que ser igual a U intersección B más W. ¿Sí? Fíjense, he cambiado, digamos, en esta propiedad X y Z por W y cambié este piquito por intersección y este otro por suma. ¿Sí? Entonces, eso se prueba bien fácil. Ejercicio de álgebra lineal lo hacemos rapidito, pero es como que hacemos la doble contención. Voy a tomar a alguien acá, ¿sí? Y ver que está de este lado, y después puedo tomar un elemento acá y ver que está acá. Entonces, si lo hago para que no queden tan en el aire las definiciones, por si no se entendieron bien, digamos, antes de que vayan a repasar, quizá pueden agarrar la idea viendo este ejemplo. Si yo tengo un elemento en U intersección B más W, ¿sí? Ese elemento X es un elemento de U que yo lo puedo escribir como B más W, o sea, como suma de alguien acá en B y alguien acá en W. ¿Sí? Entonces, yo tengo un B y un W que cuando lo sumo cae en U. ¿Sí? Entonces, acá ya yo sé que U contiene a W. Entonces, por ejemplo, si a X le resto W, esta resta ocurre en U, ¿sí? Porque X está en U y W está en W, que está contenido en U. Entonces, B, digamos, X menos W tiene que estar en U porque U es un subespacio y por lo tanto B está en U. ¿Sí? O sea, B pertenece a U y a B. ¿Sí? Y además a B lo puedo escribir como alguien de U más alguien de W. Ese alguien de W va a ser menos W. ¿Sí? O sea que B está en U intersección B más W. Y eso me da una contención. ¿Sí? Y la otra, digamos, si yo tomo a alguien en U intersección B más W, significa que tengo un X que lo puedo escribir como U más W, con este U en U intersección B y W en W. ¿Sí? En particular, tenemos que X pertenece a U, ¿sí? Porque es suma de este U que tengo acá y este W, digamos, W grande está contenido en U grande, entonces suma de dos cosas en U, entonces está en B más W intersección U. ¿Sí? Entonces tengo la doble contención. ¿Sí? Bien, esto me da la modularidad. ¿Sí?
Lo que le falla a este ejemplo es que no es distributivo, ¿sí? Fíjense acá vemos un contraejemplo concreto, ¿sí? Pensemos con n igual a 2, ¿sí? Pero esto se generaliza a cualquier dimensión. Eh, digamos, los subespacios del plano, digamos, del DR2, no son un retículo distributivo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tomar tres subespacios, digamos, los subespacios en el plano son rectas por el origen, entonces tres rectas por el origen, pero que sean todas transversales, ¿sí? Entonces, si yo hago la intersección de dos de estas rectas, ¿sí? Dos cualesquiera, siempre la intersección es el origen, ¿sí? Pero por otro lado, como son transversales, este espacio es de dimensión 2, si yo hago la suma ya me da todo R2, porque cualquier vector de R2 lo puedo descomponer en dos direcciones, una en cada recta, ¿sí? Entonces cuando yo hago U intersección B más W, me da U. Pero si el retículo fuera distributivo, digamos, esto se tendría que distribuir, pero no pasa, ¿no? Si yo hago U intersección B más U intersección W, digamos, estas dos intersecciones son el origen, entonces esto me está dando distinto, me está dando cero. Entonces no vale la propiedad distributiva, ¿sí? Obviamente, para algunos subespacios sí va a valer la distributividad, pero debería valer para todos, ¿sí? Entonces acá estamos mostrando un ejemplo donde esto no vale. Bien. El otro ejemplo de modular, pero en realidad es casi el mismo ejemplo que vimos, es el diamante. ¿Sí? Habíamos visto el diamante no era distributivo, pero sí es modular, ¿sí? Para probar que es modular uno puede hacer la cuenta directamente, o mejor todavía se puede dar cuenta que el M3 en realidad es isomorfo a ese, digamos, al retículo que acabamos de ver, ¿sí? O sea, no a todos los subespacios de R2, pero si yo me quedo con estas tres rectas V y W, y bueno, le agrego el 0 y R2, esto es un subretículo de eso, y queda exactamente el diamante, ¿no? O sea, acá podemos calcular explícitamente los supremos y los ínfimos. Entonces ya acabamos de ver que esto es modular. Bien. Y por último, los ejemplos, estos M3 y N5 que aparecen en las hipótesis del teorema, tenemos el N5, sabemos que no es distributivo y tampoco es modular, ¿sí? Para ver que falla la modularidad, acá es como que hay que encontrar un contraejemplo de... Acá me quedaron, digamos, con X y Z estaba la definición, pero bueno, acá tenemos A, B, C. Entonces tenemos que A es mayor que C, pero este mit no se distribuye con el A, mit, B, join C, ¿sí? Por un lado, si calculo esto me da A, y si calculo lo que me tendría que dar del lado derecho, si se distribuyera, me da C. Entonces esto está fallando ahí, ¿sí? Y esto es como bien importante para las cosas que vamos a ver en la prueba del teorema, porque es como que, digamos, nosotros queremos tener un criterio para chequear distributividad y de hecho para chequear modularidad también. Y medio que la idea es ver si el retículo no es modular, como que yo voy a tener tres elementos que satisfacen esto, A mayor o igual que C, pero que no se cumple la igualdad de esto con esto de acá, ¿sí? Y lo que hay que tratar de hacer es, bueno, adentro de ese retículo meter una copia de N5, ¿sí? Y algo parecido con los M3 para la distributividad, ¿sí? Entonces es como que esta condición, digamos, como que encontrar un contraejemplo para la modularidad es lo que a mí me va a, digamos, me va a permitir meter copias del diamante o el pentágono ahí adentro del retículo, ¿sí? Obviamente eso no es tan sencillo de hacer, es como que uno tiene la idea, pero después en la práctica cuesta un poco, ¿sí? Y para hacerlo, digamos, de una manera, eh, digamos, lo más simple posible, ¿sí? Eh, digamos, como que uno entienda lo que está haciendo, tiene que introducir esta noción de retículo libre, ¿sí? A ver,
poco complicada, digamos, la definición, ¿sí? Pero es algo que en álgebra abstracta se hace siempre, ¿no? Cuando uno estudia una estructura algebraica, es como que uno se puede preguntar qué es lo que sería un objeto libre, ¿sí? Para ese tipo de estructura algebraica. Y en general esas cosas existen y tienen como propiedades muy importantes que se llaman propiedades universales. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, pero bueno, quizá verlo, ejemplificar objeto libre por primera vez con retículos no sea, digamos, como pedagógicamente lo mejor, pero bueno, estamos estudiando retículos, entonces va a aparecer ahora, ¿sí? Pero es como que no se puede ver quizá todo el potencial de los objetos libres estudiando con retículos, pero cuando veamos grupos o con espacios vectoriales, es como que ahí la teoría es como que es un poco más elegante y más intuitiva, ¿sí? De todas formas, yo creo que lo vamos a poder entender bien, ¿sí? Entonces, ¿qué sería un retículo libre? ¿Sí? Un retículo libre vendría a ser eh, como el retículo más general posible que yo me puedo armar con ciertos elementos, ¿sí? O sea, es como vamos a tener un conjunto X, ¿sí? Con X, Y, Z o la cantidad de elementos que querramos, incluso podrían ser infinitos, y yo me quiero armar un retículo donde vivan todos esos elementos, ¿sí? Pero, digamos, la noción esta de libertad significa que entre estos elementos acá no hay relaciones, ¿sí? O sea, es como que estos elementos no están relacionados si yo mirara el retículo desde el punto de vista del orden, estos no los podría comparar, ¿sí? Eso es libre, como libre de relaciones. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es definir el join y el meet, ¿sí? O sea, tengo que definir todas estas operaciones entre estos elementos, y la noción de libre quiere decir que eh, yo tengo que agregar todos los elementos, digamos, salvo que yo sepa que alguna ecuación se tiene que satisfacer para que valga una propiedad de la definición de retículo, ¿sí? Como por ejemplo la absorción o la idempotencia. Cada vez que calculo una operación, si ese elemento no está forzado a estar para que se preserve la estructura, es como que agrego un nuevo elemento, ¿sí? Por ejemplo, tengo X, Y, ¿sí? Eh, el ínfimo entre esos dos es un nuevo elemento del retículo libre, ¿sí? Lo mismo con el ínfimo entre X y Z, etcétera. Todas estas cosas que digamos, estas cuentas que yo puedo hacer, eh, si no tiene que ser igual a otra cosa que ya agregué, pongo algo nuevo, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago el ínfimo entre X y X, digamos, esto tiene que ser X, porque si no, no se estaría cumpliendo la idempotencia. Entonces, acá no agrego un elemento nuevo, ¿sí? O sea, esta ecuación se tiene que satisfacer porque yo vivo en un retículo, entonces ahí no puedo agregar algo nuevo, ¿sí? Lo mismo esta que tenemos acá, ¿sí? Esto por absorción, esto tampoco voy a agregar un elemento nuevo, ¿sí? Entonces, así son los retículos libres, ¿sí? Eso se llama retículo libre en X y siempre existe. Por ahí no es tan fácil de creer que existe, pero bueno, eso lo vamos a tomar como cierto, ¿sí? Y por más que tomemos como cierto que existe, tampoco queda claro cómo me va a quedar, ¿no? O sea, se puede ver que es un objeto, digamos, bastante complicado, pero tiene una propiedad muy importante que se llama propiedad universal, ¿sí? Que dice que esencialmente, si yo puedo ver a estos generadores, digamos X y Z, adentro de otro retículo, ¿sí? Esto monótonamente incluido, ¿sí? Quiere decir que, digamos, si estos puntos, digamos, estos X y Z, yo sé que no son comparables en f de X, bueno, si yo los veo en un retículo L, ahí tampoco deberían ser comparables, ¿sí? Ahora con un ejemplo va a quedar más claro esto, pero cada vez que yo puedo ver a los, digamos, generadores de f de x, ¿sí? Adentro de un L de forma monótona, entonces tengo un único morfismo de retículo, ¿sí? De f de x en L, ¿sí? Tal que me manda los generadores en los generadores, ¿sí?
Ahora vamos a ver algunos ejemplos para aclarar un poquito esto. A ver, el retículo libre en dos elementos, este es un objeto eh, bien sencillo. Digamos, si el retículo va a ser libre en A y B, ¿sí? Entonces yo las cosas que tengo que agregar son el ínfimo entre A y B y el supremo entre A y B. Y una vez que yo ya agregué estos, ya tengo un retículo, ¿sí? O sea, es como que ahí ya paro de agregar cosas. Obviamente, si después yo quiero calcular el ínfimo entre A y el ínfimo entre A y B, me va a dar esto de acá. Es como que ya ahí las operaciones son cerradas. O sea, cualquier otra operación que yo quiera calcular me va a dar alguno de estos cuatro elementos, ¿sí? Entonces, este FAB uno lo puede pensar como le queda isomorfo al retículo de partes de un conjunto con dos elementos, ¿sí? Y ahora veamos un poquito esto de la propiedad universal, ¿sí? Entonces estos generadores A y B yo los puedo incluir monótonamente en otro retículo. En este caso, como para dar un ejemplo, estoy tomando partes de tres elementos, partes de X y Z. Y hay varias formas de incluir monótonamente AB en X y Z. Monótonamente significa que como A y B no son comparables acá en este retículo, yo lo tengo que incluir como dos elementos acá que no sean comparables entre sí. Por ejemplo, dos maneras serían, puedo incluir puedo pensar a mandarlo al singulete X y a B al singulete Y, ¿sí? O sea, ninguno de estos dos conjuntos contiene al otro, o estos otros, de mandar a X y mandar B a y Z, también estos son disjuntos, o sea, no son comparables. Entonces yo debería poder ver este retículo F de AB adentro de partes de X y Z de dos maneras distintas, ¿sí? La primera manera sería esta: mandé el X, perdón, el A lo mandé a este X, el B lo mandé a Y, ¿sí? Y acá se me formó el F de AB, ¿sí? O sea, el ínfimo vacío, y el supremo es el XY, ¿sí? Y la otra manera que tenía era mandar el A al X y el B al IZ, ¿sí? Y de nuevo acá me quedó el rombo este, ¿sí? Porque el ínfimo entre estos dos es el vacío y el supremo es el total X y Z, ¿sí? Entonces tengo dos maneras distintas de poner el rombo adentro de partes de tres elementos, ¿sí? Y esto lo puedo ver como un subretículo. Hay ejemplos más complicados, después al final vamos a hacer un ejemplito con un poquito más de detalle para ver sobre todo esta parte de la propiedad universal, porque acá queda muy sencilla. Es como que yo puedo ver al f de x como un subretículo de L, pero a veces sucede que, y eso ahí es cuando se pone interesante, que f de x es más grande que L. Entonces como que yo acá tengo, sé a dónde van a ir los generadores de x, pero tengo muchos más elementos que tengo que decidir, muchos más elementos en f de x que tengo que decidir a dónde mandarlos, ¿sí? Después les muestro un ejemplo de eso al final de la clase. Bien, esos son los retículos libres. Bueno, acá una pequeña observación es que partes de tres elementos no es un retículo libre. Hay que probar esto. Así, solo con la definición me parece que no es tan evidente. Más adelante vamos a ver quién es el retículo libre en tres elementos, ¿sí? Y vamos es como bastante más grande, o sea que no puede ser este, porque este tiene solo 8 elementos. Acá una cosa que no lo voy a decir explícitamente, pero es como que el retículo libre en tres elementos o en un cierto conjunto es único salvo isomorfismo, ¿sí? Eso como que me lo dice la propiedad universal, ¿sí? Es como bastante estándar probar eso. O sea, si yo tengo dos retículos libres, la propiedad universal me da un morfismo de uno en el otro, ¿sí? Pero el otro también tiene la propiedad universal, entonces como que tengo un morfismo que va de uno al otro y otro morfismo que vuelve, y cuando los compongo me da la identidad, ¿sí? Entonces
eh, digamos, hay un único retículo libre, ¿sí? Por lo tanto, si yo sé que el retículo libre en tres elementos tiene más de 8 elementos, ya sé que no puede ser este, ¿sí? Pero bueno, antes de probar eso, ¿sí? O por ahí, digamos, si uno lo quisiera hacer más a mano, la idea intuitiva de por qué esto no es un retículo libre es la siguiente, ¿sí? Yo sé que partes de x y z es una álgebra de Boole, ¿sí? O sea, es como que este no es un retículo cualquiera, tiene como muchas más propiedades que un retículo genérico, ¿sí? Satisface la distributividad, hay complementos, es como que si uno piensa en esas propiedades de un retículo como ecuaciones, ¿sí? O sea, las propiedades estas las podemos pensar como ecuaciones con respecto a estas operaciones, ¿sí? De ínfimo y supremo, es como que partes de x y z, es como que los elementos que viven ahí satisfacen muchas más restricciones que las que tendría que satisfacer un retículo libre, ¿sí? Entonces, en principio es como que esto va a ser un objeto más pequeño que el retículo libre, ¿sí? Porque estoy pidiendo más cosas y en un retículo libre como quiero pedir lo menos posible, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, eh, esto, obviamente el ejemplo anterior, retículo libre en dos elementos, sí era partes de X y sí era un álgebra de Boole, pero bueno, es como que yo empecé con muy pocos elementos y bueno, eso es lo que me fuerza a que el retículo libre en dos elementos me quede una álgebra de Boole. Es como que no tengo muchos elementos para hacer cuentas, es medio que ciertas propiedades implican la distributividad cuando tengo pocos elementos para chequear, ¿sí? Pero ya con tres eso va a fallar, ¿sí? Lo vamos a ver en breve. Pero bien, antes de ver eso, eh, y esto se va a usar también en la prueba del teorema, está la otra noción que es esta misma idea de retículo libre, pero con restricciones. También es como que yo me quiero construir un retículo que quiero que tenga ciertos elementos, ¿sí? Y es como que empiezo a agregar todos los elementos que necesito para que esos elementos vivan en mi retículo, pero además ahora le pido alguna propiedad adicional. Por ejemplo, quiero que ciertos elementos satisfagan una relación de orden particular o que lo que me quede sea distributivo, modular. Es como que es la misma idea de retículo libre, pero además no solamente quiero que vivan los elementos de X ahí adentro, sino que se satisfagan algunas ecuaciones adicionales, ¿sí? Por ejemplo, este, este ejemplo se los dejo como ejercicio que lo chequee, ¿sí? Este sería el retículo libre en A, B y C en tres elementos, pero hay una condición adicional que es que B sea menor que A, ¿sí? Entonces, ¿cómo tendría que ser un retículo que contenga a A, B y C, que C no sea comparable con A ni con B, pero que A sea más grande que B, ¿sí? Entonces, ese retículo, si uno lo piensa bien, los elementos que tiene que agregar son estos que vemos acá, ¿sí? O sea que, fíjense, B es menor que A, pero en el medio hay dos cosas, ¿sí? Es como que acá tengo una cadena, digamos, entre A y B tengo una cadena de 4, ¿sí? Esto es como lo mínimo que tengo que agregar para formar un retículo, ¿sí? Eh, digamos, esto también se puede hacer, acá es como un ejemplito, ¿sí? Fíjense que este retículo es importante porque acá adentro me aparece un pentágono, ¿sí? Como subretículo, que obviamente este no va a ser modular, ¿sí? Pero bueno, digamos, eso es, para saber eso yo es como que estoy usando el teorema que quiero probar, pero bueno, no puedo decir que no es modular. Bueno, sí, podría hacer la cuenta y probarlo directamente, pero no puedo usar ese teorema. Pero, digamos, lo importante es que esto se va a usar para el teorema, ¿sí? Digamos, otro ejemplo. Uno se puede construir el retículo libre distributivo en tres elementos, ¿sí? O sea, es como el retículo libre, eh,
o sea, el retículo que tiene los elementos X y Z, esos elementos no están relacionados entre sí, pero que sea distributivo, ¿sí? O sea, si yo hago eso, tiene que quedar, ese retículo va a terminar teniendo 18 elementos. Y si yo quisiera el retículo libre en X y Z sin pedir ninguna propiedad adicional, teorema conocido, ¿sí? Viejito, eso tiene 28 elementos, ¿sí? Ahora les muestro los diagramas de Hasse, pero como consecuencia, partes de X y Z no puede ser el retículo libre, ¿sí? Porque el libre tiene 28 elementos y este tiene solamente 8. Y bueno, es como que la teoría esta de retículos libres es como que... Por eso yo decía que es un poco ingrato estudiarlo ahora, porque ya con 4 elementos, si me quiero armar un retículo libre, me queda un retículo infinito. ¿Sí? Es como que se complica mucho muy rápido. Pero bueno, a nosotros, digamos, con el retículo distributivo libre ya nos va a alcanzar, ¿sí? El retículo distributivo libre en 3 elementos es este, ¿sí? Esto no lo vamos a probar, ni siquiera, si quieren lo pueden pensar como ejercicio, pero ni siquiera se lo estoy pidiendo que lo hagan, ¿sí? Pero tiene esta pinta, ¿sí? Fíjense que X y Z no están relacionados entre sí, y como que cuando empiezo a hacer los join y los meet, se me como va ramificando para arriba y para abajo de esta forma. Y el retículo, bueno, si los cuentan van a ver que son 18, ¿sí? Y el retículo libre con 3, o sea, el libre, pero este no es distributivo, ¿sí? Queda de esta forma, ¿sí? Ya, y bueno, para 4 ya esto daría una cosa infinita, ¿sí? Fíjense también, ¿no? Estos M3 y N5 aparecen acá, tenemos el libre, ¿sí? En 3 elementos tiene un diamante metido ahí en el medio, ¿sí? Ojo que o sea, este libre es en estos 3, en X y Z, pero es como que el diamante aparece en el medio entre, o sea, es como que no lo formo con X y Z acá, esta parte del medio del diamante, sino como que está como metido bien ahí adentro de la estructura, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que por ahí son un poco difíciles de ver después, ¿sí? Por eso hacer la demostración del teorema a mano es tan complicada, ¿sí? Y acá por lo menos uno es como que esto ilumina un poquito, ¿no? O sea, ya sabes que hay ahí algún diamante y sabes que no tiene en realidad mucho que ver con X y Z, ¿sí? Obviamente estos puntos yo los puedo construir eh, usando meets y joins, lo puedo construir como, si quieren, como polinomios en X y Z, ¿sí? Polinomios con respecto a estas operaciones de supremo e ínfimo. Bien, y la última noción que vamos a necesitar es la noción de cociente, ¿sí? Que también es un poco complicada de ver en retículos, pero esto sí, cuando veamos grupos vamos a ver cocientes de grupo, y ahí es como que esta misma idea vamos a usar, es como identificar cosas adentro de un retículo para obtener nuevamente un retículo, ¿sí? A ver, no lo voy a presentar así acá, pero digamos, piensen en los ejemplos de la clase pasada. Uno puede tener un retículo y adentro de ese retículo tener un subconjunto, y ese subconjunto hereda el orden parcial del retículo y me queda un retículo, pero no necesariamente es un subretículo, ¿sí? Bueno, los subretículos es como que la propiedad importante que tienen es que si yo hago el conjunto, digamos, cociente, ¿sí? Entre un retículo y un subretículo, es como que yo ahí puedo definir una cierta relación de equivalencia y obtengo lo que se llama el retículo cociente, ¿sí? Así funciona en la teoría de grupos, y es un poco más elegante esta teoría de cocientes. Para retículo la vamos a adaptar un poquito y la vamos a ver de la siguiente forma, ¿sí? Tenemos un morfismo de retículos un morfismo phi entre dos retículos L y K, ¿sí?
Y tenemos la relación, está el kernel de phi. Recuerden, esta relación identifica dos elementos en L, ¿sí? Si tienen la misma imagen por phi, ¿sí? Entonces, esta es la forma más práctica de ver los morfismos de retículos, ¿sí? Entonces, esta relación de equivalencia, ¿sí? Que se llama ker de phi, o tilde, como quieran, digamos, es como que me permite bajar la estructura de retículo de L al conjunto cociente L sobre el ker de phi, ¿sí? Y de hecho el retículo que obtengo es, digamos, es isomorfo a lo, es como que lo puedo ver adentro de K, ¿sí? Es isomorfo a la imagen de phi, ¿sí? Esto se llama teorema de isomorfismo, ¿sí? Tampoco no hace falta que nos metamos con los detalles de esto, pero es como que sepan que vamos a volver sobre cocientes cuando veamos grupos, ¿sí? Bueno, con esto ya les puedo dejar bien la idea de cómo probar el teorema M3N5, ¿sí? De hecho, podemos probar una versión un poquito más refinada del teorema, ¿sí? Que dice lo siguiente. Un retículo L es modular si solo si no tiene ningún subretículo isomorfo al pentágono, ¿sí? O sea, podría haber algún diamante, pero si no hay pentágono es modular, es como que es lo mismo. Y, digamos, si L es modular, para que sea distributivo no tiene que tener ningún subretículo isomorfo al diamante M3, ¿sí? O sea que, en particular, esto nos da el teorema M3N5, que yo lo había enunciado la otra vez como L es distributivo si solo si no tiene ningún N5, que me da la modularidad, ni tampoco ningún M3, ¿sí? Que por el punto 2 me da también la distributividad. Bien, bueno, para probar esto hay que usar algunas propiedades básicas. Esto sí lo dejo como ejercicio. Si vos tenés un subretículo de un retículo que es modular o distributivo, ese subretículo tiene que ser modular y distributivo. Eso es bastante estándar, digamos, porque es como que ciertas ecuaciones valen en el retículo grande y entonces en un subretículo también tiene que valer porque las operaciones son cerradas. Entonces vamos a probar la parte 1, ¿sí? Y a ver si podemos pegar todas estas cositas que vimos. La parte 1 decía que modular es lo mismo que no haya ningún pentágono N5 ahí adentro, ¿sí? Entonces, medio por el absurdo, digamos, si L, digamos, obviamente si hay un N5, como el N5 no es modular, el retículo no puede ser modular, ¿sí? Entonces tenemos que probar en el otro sentido, ¿sí? Entonces, si uno lo prueba por el absurdo, digamos, si L no fuera modular, uno se tendría que construir el N5 ahí adentro, ¿sí? Entonces, si L no es modular, voy a tener A, B y C en L, tales que A es mayor que B y no vale esta igualdad, ¿sí? Entonces, acá usamos la propiedad universal de los retículos libres, pero de este retículo libre con restricción, ¿sí? Es como que yo acá tengo A y B, A mayor que B, y hay un C que en principio no está relacionado con estos, ¿sí? Entonces, digamos, si estuviera relacionado, esto valdría, ¿no? Pero, pero eso me da un morfismo del retículo libre en L, ¿sí? Es como que puedo ir del retículo libre a L, perdón, no del retículo libre, sino del retículo libre sujeto a la restricción B menor que A, ¿sí? Y en este retículo, recuerden, ¿no? Si no vuelven después para atrás el video o lo ven del Beamer, acá yo tenía un N5 metido acá adentro, ¿sí? Entonces este morfismo phi de F en L me da un morfismo de el N5 en L, ¿sí? Y ahora yo quiero ver que eso es una copia de N5 adentro de L. Para ver que eso es una copia tengo que ver como que phi es inyectiva, digamos, que no manda dos puntos de ese pentágono al mismo, ¿sí? Bueno, para probar eso queda como, lo voy a dejar como ejercicio, pero es como que la imagen de phi,
¿sí? Por el teorema de isomorfismo que vimos, es como es n5 módulo el Ker de phi, ¿sí? O sea, es como que la imagen yo sé que es un cociente de n5, ¿sí? Entonces lo que en realidad hay que ver es que n5 no tiene cociente, ¿sí? O sea que para cualquier morfismo, yo acá lo estoy llamando phi barra, digamos, pero como que no hay subretículos no triviales en n5. ¿Sí? Entonces este morfismo es la relación de igualdad, y eso es lo que me dice es que phi de n5 es efectivamente una copia de n5 adentro de L. ¿Sí? Entonces si el retículo no es modular, fíjense, yo tengo estos A, B y C que los uso como un contraejemplo de que no vale esta distributividad cuando A es mayor que B. Lo que hago es pasar de este retículo libre sujeto a B menor que A L. Y acá está la parte que es un poco oscura, porque yo el N5 que voy a ver adentro de L, en principio no tiene mucho que ver con A, B y C, sino como que es algo que yo veo adentro de este otro retículo. ¿Sí? Entonces, esa es como la parte complicada, ¿sí? Cómo encontrar el N5. ¿Sí? Bien. Por último, habría que ver la parte 2, que es como la idea es la misma, ¿no? Pero vamos a trabajar con otros retículos libres. Entonces, supongamos que L es modular y no es distributivo, ¿sí? Entonces, si no es distributivo, tenemos tres elementos X y Z que, digamos, no satisfacen esta igualdad. O sea que ahí no distribuyen las operaciones. ¿Qué hago? Me construyo un morfismo de F3 en L, este es el libre, ¿sí? En L, el libre en tres elementos, también, adentro del libre en tres elementos, yo podía ver un diamante M3, y si restringo el morfismo a ese M3, también lo mismo que pasó recién, obtengo una copia de M3 adentro de L. ¿Sí? O sea, esa es la idea. ¿Sí? O sea, es como que no estamos viendo todos los detalles, digamos ni mucho menos, pero fíjense, pasa lo mismo que recién. O sea, yo tengo tres elementos que no satisfacen esta igualdad, ¿sí? Pero esos tres elementos no necesariamente viven en un diamante, ¿sí? Para encontrar el diamante yo tengo que ir al libre, adentro del libre encontrarlo. Recuerden que era ese diamantito azul que aparecía en el medio, que no tenía mucho que ver con X y Z, y después ese diamante lo puedo llevar de nuevo a L. ¿Sí? Ahora les muestro un ejemplo un poco más concreto de cómo trabajar con estos retículos libres. Bueno, acá para ver algún ejemplo que no sea tan trivial, digamos, de construir estos morfismos usando la propiedad universal de los retículos libres. Digamos, vamos a trabajar con un retículo que se llama S7, ¿sí? Que no es modular. A ver, no voy a trabajar con el libre en 3 porque es como es demasiado grande, y yo, digamos, no investigué tanto, pero me parece que Sage no tiene una forma de cargar el retículo libre medio automáticamente. En parte supongo que es porque esto ya después es como que se vuelven retículos infinitos muy rápido, y acá estamos trabajando con retículos finitos. Pero bueno, no sé, era más fácil cargarlo a mano que ponerme a buscar si estaba eso. Entonces, este retículo FB menor que A, ¿sí? Pero en A, B y C, si uno lo carga directamente, nos quedaba esto de acá, ¿sí? No queda muy lindo el diagrama, pero el C estaba por acá, ¿sí? Y el A y B estaban en una cadena de 4 elementos, ¿sí? Los podía encontrar ahí adentro. Entonces, uno lo puede cargar directamente a mano, ¿sí? Y un ejemplo de un retículo no modular que no sea el pentágono, sea algo un poquito más grande, puede ser este S7, ¿sí? Entonces,
a ver si ahí se llega a ver. Esto no es modular. Uno puede ver que hay, digamos, me parece que sería el contorno exterior. ¿Sí? Hay como dos pentágonos que uno los puede pensar como subretículos. Uno sería mirar el 0, 1, 3, 6 y acá por ejemplo el 0, 5, sacando el 2, ahí como que me queda un pentágono exterior, o lo puedo, digamos, esto tiene varias simetrías, así que hay como varias formas de verlo, ¿sí? A ver si esto me da lo mismo que cuando calculé la otra vez. Acá yo le puedo preguntar, digamos, a 6 si es modular, me dice que es falso, y también le puedo pedir como una prueba, ¿sí? Entonces acá me tira estos tres puntos que, digamos, lo que es como que me da tres puntos que no satisfacen la ecuación algebraica esta de modularidad, ¿sí? Me los da de forma rara, ¿sí? Me parece que, digamos, acá debería ser x igual a 3, y igual a 5 y z igual a 1. Ahí tenemos x mayor o igual que z. A ver, verificamos. Sí, acá tenemos 3, digamos 1 es menor que 3 y no satisface esto, ¿sí? También la cuentita acá la podemos chequear con la computadora, ¿sí? Entonces, si recuerdan de la prueba del teorema, esto lo que me dice es que yo me puedo construir usando la propiedad universal. Hay un único morfismo de retículos, ¿sí? De f en S7 que me mande, digamos, tenemos el A, B y C en estos tres X y Z que me dan el contraejemplo, ¿sí? O sea que tiene que ir, el B tiene que ir a 1, A tiene que ir a 3 y C tiene que ir a 5, ¿sí? O sea, acá tenemos 1 menor que 3 y el C, para poder, digamos, para que la inclusión sea monótona, tiene que no estar relacionado ni con el 1 ni con el 3, ¿sí? Eso lo pueden chequear directamente a mano, ¿sí? Y lo que hay que hacer ahora es definir el morfismo de retículos, que también, esto yo no sé cuál es no sé si hay una forma, es como que yo sé que hay un único y que satisface esta propiedad, pero no sé cuánto valen los otros puntos, ¿sí? Entonces, no sé. Esto, si ustedes quieren buscar un poco, si hay alguna manera un poco más inteligente, pero si no es probando, ¿no? O sea, acá está dicho, ¿no? Pero el 0, bueno, el 0 va al 0 porque si es morfismo de retículo, el mínimo va al mínimo. Estamos pidiendo que el 1 vaya al 1, ¿sí? El B era el 1 del otro, ¿sí? Estamos pidiendo que al 3, ¿quién va a ir? El 6 tiene que ir al 3, ¿sí? Y había una más que tenía que valer, que no sé si la puse acá, pero sí, el que iba al 5 sería el 4, me parece que era, ¿sí? Pero bueno, es como que acá es como que hay ciertos valores que ya te quedan fijos y después tenés que elegir a dónde van los otros, ¿sí? Y hay un par de opciones para los otros, pero eso es para definir la función, ¿sí? Pero digamos, las posibles funciones que uno se puede definir, hay una solo que va a ser morfismo de retículos, ¿sí? Entonces, si yo no cargué mal las cosas, acá esta función, digamos, mandar 0 al 0, 1 al 1, 2 al 0, 3 al 1, 4 al 5, 5 al 3, 6 al 3, 7 al 6 y 8 al 6, ¿sí? El 6 es el máximo del otro, es un morfismo de retículos, ¿sí? Y lo que hacíamos en la prueba del teorema para encontrar el pentágono, ¿sí? Adentro de ese 7, lo que hacíamos era traer el pentágono que teníamos en F, ¿sí? Que F lo tenemos acá arriba, y el pentágono lo veíamos acá, ¿no? O sea, acá lo estoy dando explícitamente, pero claro, es 2, 3, 4, 5 y 7. ¿Sí? 2, 3, 4, 5 y este 7 acá. Es como que no queda muy lindo porque esta flecha pasa por acá abajo. Fíjense, esta no va hasta el 5, pero bueno, ahí lo podríamos ver, ¿sí?
Entonces chequeen esa cuenta, pero este es digamos, si uno mira el que yo les di en la clase es el 2, 3, 4, 5 y 7. Entonces habría que llevar ese acá adentro, ¿sí? Y si yo le aplico la función phi me queda 0, 1, 5, 3 y 6, ¿sí? O sea que yo ese lo voy a ver acá como este pentágono exterior que les dije al principio, ¿sí? Acá yo ya sé que esto es un sublátice, ¿sí? Porque este método sublátice, digamos, yo le doy ciertos elementos y lo que me devuelve es el látice generado por esos elementos. Es como el látice más chico que contiene a los elementos que yo estoy llamando acá N5, S7. Y como digamos, en este caso me devuelve los mismos elementos, significa que eso ya es un subretículo, ¿sí? Entonces simplemente estamos chequeando, digamos, lo que hicimos en la prueba con un caso concreto. Tengo un S7, un retículo no modular, me da un contraejemplo, digamos, con esos X y Z, digamos un X mayor que Z y el Y tal que no se satisface la igualdad. Me construyo el morfismo del libre, ¿sí? En B menor que A en el que tengo, y después miro el pentágono en el libre para construirme un pentágono, un subretículo que es un pentágono adentro de S7.